la misión de los padres cristianos. Hoy el Evangelio, podríamos decir, enfatizar dos aspectos. El primero de ellos es la figura de Cristo crucificado, ¿no? Jesús dice con Nicodemo, Nicodemo es aquel maestro de la ley que vino a visitar a Jesús de noche para que nadie se enterara, clandestinamente, y le llevó la gran inquietud, que es la inquietud de todos. ¿Qué hago para salvarme? ¿Qué hago para alcanzar la vida eterna? ¿Recuerdan ustedes? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo se asustó. ¿Cómo voy a poder entrar otra vez en el vientre de mi madre para nacer? Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por eso es que la Iglesia en esa frase de Jesús a Nicodemo ve también la figura, el mandato del bautismo, ¿no? El bautismo es el nacer de nuevo. Pues también Jesús dialogó otras cosas con Nicodemo, entre ellas este Evangelio que trae el corazón del Evangelio, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero la primera imagen es Cristo crucificado. Y dice hoy el Evangelio, así como Moisés levantó la serpiente, conocemos ese relato bíblico del libro de los Números, en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Miren qué interesante. La serpiente, precisamente estaban padeciendo un ataque de serpiente en su camino por el desierto, ¿verdad? Y la medicina viene también en la figura de la serpiente, un poco paradójico eso. Y conocemos ese detalle, ¿no? Moisés fue orientado a hacer una serpiente y levantarla en alto. El que mirara a la serpiente se sanaba, se salvaba, ¿no? Y Jesús utiliza esa imagen para hablar de él. Pero esta es, diríamos, esa paradoja, cómo Dios actúa. No nos olvidemos, tal vez para nosotros cristianos el crucificado es común, es más, despierta en nosotros, y ciertamente así debe ser, el amor, ¿verdad?, al crucificado. Pero no nos olvidemos que en ese tiempo de Jesús, ser crucificado era ser un maldito, un malhechor. Era la peor condena que los romanos infringían. Y no se lo hacían a sus ciudadanos, sino a los que no eran romanos. Es decir, el crucificado es señal de derrota, de desgracia, de maldición. Pues esa realidad negativa, Dios la transforma. De eso negativo Dios saca positivo. Nada más y nada menos que la expresión más grande del amor de Dios. De ese condenado, ¿verdad?, de ese desgraciado, brota la salvación. Ven la paradoja, ven la contradicción, porque ese es el Evangelio de Dios. Dios puede cambiar todo. Dios actúa incluso hasta en las cosas negativas. La primera lectura que ha acompañado esta liturgia está tomada del libro de las Crónicas del Antiguo Testamento, donde se relata precisamente cómo a través de la geopolítica de ese momento Dios actúa también. Los babilonios invadieron Israel, los mataron, destruyeron la ciudad, y a los que sobrevivieron se los llevaron esclavos. Y fueron esclavos del rey y de sus hijos. Después otro imperio, el imperio persa, invade y domina Babilonia. Los invasores son invadidos, ¿verdad? Los que habían maltratado al pueblo de Israel ahora son maltratados. Y un rey persa es el que dice, el que da el edicto, que la gente, los judíos, puedan volver a su tierra. ¿Ven? Así lo escuchábamos en
en la primera lectura dice, así habla Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios le acompañe. Este rey persa no es judío, no cree en Yahvé, cree en el Dios poderoso, sí, pero cómo Dios va moviendo los hilos con su providencia y de las desgracias de unos y de otros, Dios dispone y así los judíos pueden volver a Israel, a su tierra, reconstruir su templo y adorar a Dios. ¿Ven? Las paradojas de la historia, las realidades negativas pueden transformarse en positivas. Y ese es el mensaje de este tiempo de la Cuaresma, en este cuarto domingo. Invitarnos a que contemplando al crucificado, nosotros nos percatemos que para Dios nada es imposible. Para Dios la derrota puede transformarse en victoria. Para Dios la muerte puede ser vida, ¿verdad? Si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Ven? La enseñanza de Jesús, porque Él mismo experimenta ese poder de Dios. Y es el poder y la gracia de Dios actuando a través de todos nosotros en la comunidad cristiana. Por eso los cristianos no somos pesimistas, los cristianos no somos profetas de la desgracia, los cristianos no podemos sentirnos derrotados. El cristiano sabe que Dios está con él. Y si Dios está con nosotros, dice San Pablo, ¿quién contra nosotros? El que mandó a su Hijo para salvarnos, el que no perdonó ni siquiera a su Hijo para salvarnos. ¿Ven? Entonces, hermanos, creo que es un hermoso mensaje de la palabra de Dios para nosotros que estamos preparándonos para Semana Santa, para la Pascua. Bueno, en tu vida Dios puede actuar, Dios puede cambiar, Dios de las cenizas brota la vida, de la muerte brota la vida. Eso es lo que vamos a celebrar en Semana Santa, no solamente litúrgicamente, sino vivencialmente. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el corazón de esto, de esta paradoja salvadora? Es precisamente lo segundo del Evangelio que quería subrayar. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó, le regaló a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que regaló a su Hijo, entregó a su Hijo, ¿no? Precisamente en el misterio de la cruz. O sea, ¿cómo se explica todo esto? En el amor de Dios. Eso es todo. Y es mucho, ¿verdad? Y en ese sentido yo diría, hermanos, que hoy en este Evangelio estamos escuchando el corazón de la buena nueva. Dios nos ama. ¿Y cuál es la prueba de que Dios nos ama? El crucificado. Por eso el amor de Dios hace posible todas las cosas. Por eso San Pablo dirá también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, si tenemos propósitos cuaresmales, si queremos hacer un alto en el camino de nuestra vida, si queremos reorientar nuestra vida, volvamos nuestra mirada al crucificado y recordemos que tanto nos amó Dios que entregó a su Hijo. Y esa es la razón para cambiar. Por eso la Iglesia, por eso los cristianos, no vamos a cambiar el mundo señalando, condenando, juzgando. No vamos a cambiar el mundo regañando. Nosotros somos portadores de una buena noticia, de un mensaje. Dios te ama. Y Dios te ama, por eso envió a su Hijo. Y por eso nuestra vida puede cambiar y puede ser diferente. No porque te vas a ir al infierno, sino porque Dios te ama. Dice el Evangelio hoy, si uno cree, está salvo. Está salvo. Si uno no cree, ya se condenó. El juicio es creer o no. Por eso ahí está la clave. Frente al amor de Dios, ¿qué hago? La indiferencia, la incredulidad, estoy listo.
Pero si el amor de Dios toca mi vida y provoca en mí ese cambio, vas por el camino de la salvación. Tan sencillo como eso, pero tan profundo y ciertamente no siempre fácil, no siempre fácil. Por eso yo les invitaría a que sintamos que este domingo la palabra de Dios nos invita a desempacar ese regalo, ¿no? Dice, tanto amó Dios al mundo que regaló, entregó a su Hijo. Pero bueno, con un regalo empacado no hacemos mucho. Yo les he contado en otra oportunidad que en alguna ocasión de mi cumpleaños, pues uno recibe regalitos de los feligreses, etcétera, ¿verdad? Y bueno, los puse en mi cuarto yo ahí, después los desempaco, ¿no? Pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, y de repente empecé a sentir un mal olor en el cuarto. ¿Qué será esto? Cuando voy a ver, uno de los regalos traía una cuajada, ¿verdad? Y hey, pero si ya la cuajada estaba podrida, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Porque no desempaqué el regalo, ¿verdad? No desempaqué el regalo. Entonces, hermanos, desempaquemos el regalo. ¿Y qué significa desempacar el regalo? Creer en el amor de Dios, sentirme amado por Dios. Eso puede motivarnos a ser mejores, ¿verdad? Los seres humanos somos así. Cuando nos regañan, cuando nos señalen las cosas, nos bloqueamos, nos hacemos lo de la tortuga, nos metemos en el caparazón a la defensiva. Pues no te pongas a la defensiva frente al amor de Dios. Deja que Dios toque tu vida, porque Dios puede cambiar las personas y la historia. Primera lectura, ¿verdad? ¿Ven cómo Dios va escribiendo la historia, incluso en los movimientos geopolíticos? Incluso en eso va actuando la providencia de Dios. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos. Bueno, ojalá hoy sea el momento de Dios para nosotros. Dice el Salmo, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hermanos, pidamos pues que en esta Cuaresma podamos ser más sensibles a esta verdad. Dios nos ama y con Él es posible hacer nuevas todas las cosas. Vamos a proclamar nuestra fe. Les invito a ponerse en pie. Lo hacemos en forma de preguntas.